homúnculo. El hombre, a través de la eyaculación, insertaba en la mujer un pequeño hombre en miniatura, y ese hombre en miniatura era captado por el útero, y dentro del útero sencillamente la mujer permitía que ese hombrecillo creciera hasta tener una madurez necesaria para salir y vivir en el exterior. Eso prevaleció durante muchos siglos, pero hubo algunas personas que empezaron a cambiar ese concepto. Y desde el punto de vista de lo que es la fisiología, el funcionamiento del ovario, hay dos personajes que son fundamentales. Por un lado, Regnerius de Graaf, que con su descripción anatómica nos mostró que dentro del ovario hay una serie de folículos, una serie de estructuras que van cambiando de tamaño, de conformación. Y por otro lado, mediados del siglo XIX, Claude Bernard, que fue uno de los primeros en hablar de sustancias que tienen la capacidad de llevar mensajes, de tener una comunicación de un órgano hacia otro a través del torrente sanguíneo, y pues nos da los fundamentos de lo que hoy conocemos como una hormona. Esto sencillamente es para decir qué es lo que funciona, en lo que se soporta la fisiología del ciclo ovárico. Por un lado, el crecimiento de una serie de folículos hasta llegar a un folículo dominante maduro, y por otro lado, toda la comunicación hormonal que se requiere para que ese folículo llegue a esa madurez completa. Miremos desde el punto de vista de historia de lo que es la comunicación de ese eje hipotálamo-hipófisis que se sabe. También desde la época de los griegos, en el siglo II a.C., uno de los padres de la medicina, Galeno, en su libro De Usa Partium, él hablaba de una conexión entre el infundíbulo del tercer ventrículo del hipotálamo y la hipófisis. Fíjense que ya desde ese momento se nos habla de esa conexión que es fundamental. Describe la red vascular circundante, que la describe como la red mirabilis, pero él describe que básicamente esas comunicaciones lo que hacen es que sirven para que sacara desperdicios del cerebro en forma de flemas a través del moco en la nariz, y le da nombre de pituita. Ustedes pues claramente comprenden que ese nombre pituita perdura hasta nuestros días, y hay mucha gente que en vez de darle nombre de glándula hipófisis, la llama la pituitaria. Precisamente de ahí viene derivado ese nombre. Ya hasta entrada la Edad Media, 1543, otro de los grandes anatomistas, Andrea Vesalius, en su libro De Humane Corporis Fabrica, ya describe un poco más precisas las relaciones anatómicas entre el infundíbulo y la hipófisis. Tenemos otras descripciones anatómicas. Thomas Willis, el famoso del polígono de Willis, nos habla cómo los humores sanguíneos del cerebro drenan hacia la hipófisis a través de esa circulación portal. José Litot, en 1742, ya introduce el término del tallo hipofisiario. Wilhelm His, en 1893, introduce el término de hipotálamo. Otro de los anatomistas importantísimos en la historia, 1894, ya finalizando ese siglo XIX, Ramón y Cajal, describe la conexión que existe entre el hipotálamo y la hipófisis posterior, ya como una estructura neuroendocrina. Scharer, en 1928, logra demostrar la neurosecreción en peces. Popper y Fielding, en el 30, la conexión a través de vasos portales, pero quienes realmente dan una luz y un avance en todo esto, aunque trabajaron totalmente separados y desde el punto de vista científico fueron bastante enemigos, fueron Schally y Guillemin, quienes más o menos de manera simultánea lograron describir
toda la presencia de una serie de péptidos que controlan la secreción de hormonas hipofisiarias. Los péptidos hipotalámicos, y dentro de ellos uno de los principales que describieron fue la presencia de la hormona liberadora de gonadotropinas, la GnRH. Y aunque trabajaron en ello desde los años 50, en 1977 ambos fueron reconocidos con el premio Nobel. Entonces fíjense que la historia de la neuroendocrinología, desde ese punto de vista del control hipotálamo hipofisiario, podemos decir que es relativamente joven. No lleva tantos años como esperaría uno. ¿Qué es toda esa neuroendocrinología? Pues en ese control hipotálamo hipofisiario tenemos ya no solo la presencia de hormonas, sino allí ingresan una cantidad de factores como son neurotransmisores, neuromoduladores, que están regulando toda la función hipotalámica y en último término son las que van a regular una gran cantidad de funciones dentro de nuestro organismo. Y ahí sabemos que no solo tenemos la presencia de hormonas, que la descripción de hormonas más o menos como la que se conoció inicialmente, de una sustancia producida por un tejido especializado que viaja a través del torrente circulatorio, llega a un órgano a distancia donde encuentra un tejido blanco y allí ejerce una función. Hoy tal vez cobran más importancia en muchos aspectos y más dentro de toda esta parte neuroendocrina, lo que son las sustancias paracrinas y las sustancias autocrinas. La sustancia paracrina se produce y sale y va a producir un efecto en un receptor en sus células vecinas. Y la autocrina es producida, sale y va a producir un efecto sobre un receptor dentro de su propia superficie. Ahí tenemos lo que es la estructura del hipotálamo. A la izquierda, una fotografía anatómica, a la derecha, la descripción de lo que es ella. Y traigo ahí resaltado algunos de los núcleos que para nosotros son más importantes desde lo que es el control del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Para resaltar el núcleo paraventricular, el núcleo preóptico, el supraóptico y el arcuato. ¿Por qué es tan importante el núcleo arcuato? Porque allí es donde tienen asiento, donde residen la mayor parte de las neuronas productoras de GnRH. Aunque vale la pena destacar que esas neuronas no se asientan todas allí específicamente en un núcleo, están muy dispersas dentro del hipotálamo, pero sí tratan de concentrarse un poco más allí en ese núcleo, por lo tanto se considera que es el principal sitio de producción de la GnRH. Y tenemos dos porciones que son las más importantes dentro de la hipófisis, aunque se supone que existe una porción rudimentaria que es una parte media, pero realmente en nosotros los humanos no tiene mayor importancia. Entonces debemos reconocer que existe una parte posterior, la hipófisis posterior, que es una porción que se dedica básicamente no a producir hormonas, es una prolongación directamente del hipotálamo. Allí hay prolongaciones, acciones de hormonas, de neuronas de los núcleos supraóptico y paraventricular. Y allí es donde se van a almacenar básicamente lo que son las producción de oxitocina y vasopresina. Esa oxitocina y vasopresina pues tienen una serie de funciones que todos conocemos, especialmente la oxitocina en lo que es la regulación de las contracciones uterinas, pero la oxitocina tiene otra serie de acciones dentro de lo que es el comportamiento humano
es la atracción, es el apego. La vasopresina hace lo contrario, es una hormona que tiene mucho que ver con la agresión, la preparación para la agresión. Y la porción anterior de la hipófisis anterior, si realmente es el asiento de una serie de células que se encargan de producir las hormonas tróficas o tróficas. Allí están, tienen asiento las células especializadas que producen ACTH, TSH, hormona de crecimiento, y muy importante para nosotros, la LH, la FSH, la prolactina. La producción de todas ellas depende de regulación y estímulos que vienen por parte de diferentes núcleos a nivel de algunas regiones del hipotálamo. Entonces, ¿cuál podríamos decir que es la función principal del hipotálamo? Se va a encargar de recibir estímulos externos e internos. Estímulos externos como de luz, nocicepción, temperatura, olores, e internos como centros de tensión arterial, osmolaridad, glucosa, y con toda esa información va a emitir una serie de señales hacia la hipófisis que va a sacar una respuesta hormonal y nos va a ayudar a regular una serie de comportamientos, una serie de cosas metabólicas como es la temperatura corporal, como es la reproducción, como es el crecimiento, como es la respuesta al estrés. Entonces, realmente esta zona es la zona maestra que regula todo nuestro funcionamiento. Recordemos que tanto las neuronas productoras de GNRH como el bulbo olfatorio durante el desarrollo embrionario se van a localizar en la porción anterior y conjuntamente van a migrar hacia atrás para colocarse en la porción media del cerebro, en el hipotálamo. Y que cuando esa migración se ve impedida por factores genéticos, por deficiencias en la expresión de algunos genes, proteínas, vamos a tener una amenorrea primaria, que es conocida como el síndrome de Kallmann o la amenorrea hipotalámica asociada a anosmia. Mientras que la hipófisis se desarrolla de la porción de la faringe, que es en lo que llamamos la bolsa de Rathke, se desarrolla en la faringe, también va migrando hasta localizarse en su porción dentro de la silla turca. Hay un punto que es fundamental dentro de toda esta zona, que es la eminencia media, que se comunica con el tracto tuberoinfundibular. La eminencia media podemos decir que es el punto medio, no, sino la conexión real entre el hipotálamo y la hipófisis. Ahí ustedes ven dos microfotografías. A la izquierda ven, por ejemplo, dónde están el sitio donde se expresan neuronas productoras de CRH, en la derecha donde se expresan algunas productoras de TRH, y hacia abajo donde está señalizado ME de eminencia media, vemos unas células ependimarias hacia el tercer ventrículo, que son unas células especializadas, que son los tanicitos, que van a tener también una función neuroendocrina muy especial, porque van a captar estímulos de luz y van a llevar mensajes hacia los núcleos productores de GNRH. En esta gráfica, pues, parece muy compleja, pero realmente ahí está toda la integración de lo que es el hipotálamo y la hipófisis, y básicamente la traigo para mostrarles que existen diferentes núcleos donde se localizan las neuronas productoras de los diferentes factores liberadores u hormonas liberadoras que van a regular las células especializadas de la hipófisis anterior, y toda la comunicación va a ser a través de una red vascular
que es el sistema porta hipofisiario. A través de ellas van a migrar o van a llegar las diferentes hormonas liberadoras hacia la hipófisis, donde van a ejercer una función específica. A diferencia de lo que sucede en la hipófisis posterior, ustedes ven, ahí se ven amarillo dibujado, cómo se ven las prolongaciones de los axones. Allí la producción tanto de oxitocina como de vasopresina va a ir migrando a través de los axones, acompañada de unos transportadores. Aquí nuevamente ven ustedes un poquito más claro lo que es esa red vascular al lado del tracto tubero infundibular y esa red vascular que es el sistema porta hipofisiario, que va a tener comunicación especialmente del hipotálamo hacia la hipófisis, pero también tiene una red venosa que lleva la comunicación en sentido contrario. La mayoría de células especializadas dentro de la hipófisis anterior requieren un estímulo por parte de hormonas liberadoras que se producen en el hipotálamo. Es así como la CRH estimula la producción de ACTH, la TRH estimula la producción de TSH, la GnRH estimula la producción de FSH y LH, pero en todo este sistema hay una excepción, que es la prolactina. La prolactina es una hormona que se produce constantemente, que se produce de manera constante y que al contrario de las otras no requiere un estímulo para su producción, sino lo requiere es un freno. Y por lo tanto, si no se frena, va a mantenerse elevada. Y el freno para esa prolactina fue lo que durante muchos años se conoció como el factor inhibidor de la prolactina y que hoy en día está perfectamente identificado, que es la dopamina. Otra estructura muy interesante, que a pesar de que se ha tratado de estudiar mucho, todavía se discute hasta qué punto son importantes sus funciones en el ser humano, que es la glándula pineal. Se sabe que recibe estímulos luminosos, pero es interesante que esos estímulos luminosos no llegan directamente por una fibra nerviosa que lo comunica del nervio óptico a la glándula pineal, sino hay una serie, bastantes pasos a través de distintas sinapsis que llega finalmente un estímulo allí. Y ese estímulo, el funcionamiento de esa glándula pineal, en último término, es la producción, la síntesis y liberación de melatonina. ¿Qué importancia tiene eso? Que esa melatonina, en último término, nos ayuda a controlar, a regular los ritmos circadianos. Está implicada en cosas como el famoso jet lag, que se produce cuando traspasamos varios meridianos. Pero lo más importante para nosotros en este momento es que sabemos que controla los pulsos de GnRH. Y se ha visto, por ejemplo, que interviene en el comienzo de la pubertad. Entonces, ¿qué han mostrado los estudios? Dentro de esos ritmos circadianos, dentro de esa regulación, se ha visto que, por ejemplo, cuando se está expuesto a días más largos, hay un juego entre lo que es el eje tiroideo y el eje reproductivo. Cuando los días son más largos, cuando hay estaciones, estamos en verano, se activa la desyoinasa tipo 2, permite que haya mayor disponibilidad de T3. Eso, a través de los tanicitos, permite que aumente los pulsos de GnRH y activa la reproducción. Hay mayor atracción. Mientras que lo contrario sucede en el invierno. A pesar de que el frío, la oscuridad nos
lleve a que nos den más ganas de arruncharnos. Desde el punto de vista reproductivo, hay menor disponibilidad de T3 y frena los pulsos de GnRH, entonces hay menor posibilidad de que se logre un embarazo. ¿Cómo se produce la GnRH? Esa se produce en esas neuronas productoras de GnRH, en el núcleo arcuado especialmente. Estas van a producirse a partir de un precursor que es una molécula bastante grande. La preproGnRH empieza una división y va a producir la proGnRH y esta va a partir de una serie de cosas, dentro de ellas un péptido que se conoce como el péptido asociado a la GnRH o GAP. No está muy clara la función que tiene. Posiblemente es una de las tantas sustancias que puede estimular la síntesis y liberación de prolactina, pero de allí, de todo eso, se logra la síntesis de GnRH, que es un péptido relativamente pequeño. Es un péptido que tiene 10 aminoácidos. Entonces ahí está esquematizado como en la neurona se sintetiza la preproGnRH, se procesa, sale el GAP y a través del axón llega a través del tracto tubuloinfundibular hacia la circulación portal. Exactamente lo que trato de mostrarles en esta gráfica, como a través del tracto tubuloinfundibular, conectándose por la eminencia media, esa GnRH que se ha producido se va liberando hacia el sistema porta hipofisiario para que pueda llegar hacia la hipófisis anterior. Donde está la gracia de la regulación de todo esto es que la secreción de la GnRH no es constante. La secreción de la GnRH se hace en pulsos. Y dependiendo de la frecuencia y amplitud de los pulsos que haya, se va a lograr que haya un efecto sobre los gonadotropos en la hipófisis anterior. Hace un par de años, cuando yo era estudiante de medicina, el profesor Roberto Jaramillo Ricochea me enseñaba, me decía, es que existen dos tipos de células en la hipófisis, unas que producen FSH y otras que producen LH. Ese concepto quedó desvirtuado hace muchos años y sabemos que es un solo tipo de gonadotropo el que existe y la diferencia es que es capaz de producir o FSH o LH dependiendo de las características de los pulsos de GnRH. Aquí les he esquematizado cómo va cambiando el pulso de GnRH de la fase folicular a la fase lútea. Fíjense que en la fase folicular son pulsos menos amplios, pero más frecuentes. Miren cómo la frecuencia va cambiando a medida que va avanzando en la fase folicular. Y cuando llega a la fase lútea, se hacen mucho menos frecuentes. Ya no va a ser un pulso cada 60, 70 minutos, sino hasta cada 200 minutos. Y se hacen mucho más amplios. Entonces eso hace que durante la fase folicular la gonadotropina predominante sea la FSH, mientras que en la fase lútea la que predomina sea la LH. ¿Y qué pasa? Si yo altero las características de ese pulso, los trabajos son clásicos. Miren, desde la década de los 80 se demuestra que si yo paso de un pulso cada hora a un pulso cada 3 horas, fíjense cómo se frena por completo la producción de gonadotropinas. ¿Cómo se logra la regulación de los pulsos de GnRH? Se logra a través de muchas conexiones dentro del hipotálamo, a través de sinapsis que hay con diferentes núcleos dentro del hipotálamo. Ahí están esquematizadas algunas de ellas, algunas que son más importantes que otras, como la de las beta endorfinas, la noradrenalina, la CRH
y las quispeptinas. Vamos a entrar un poquito en detalle de ellas, ¿sí? Aquí un poco más sencillo, más fácil de entender. Dopamina, norepinefrina, serotonina, opioides, CRH y toda la parte de retroalimentación que más adelante la vemos con más detalle. Siempre se ha discutido si existe un marcapasos que sea el responsable de la generación de estos pulsos de GnRH. Hoy se cree que sí existe. Y ese generador de pulsos posiblemente es una neurona, que es la neurona productora de quispeptina. Ese péptido se ha asociado con muchas cosas, entre otras con el comienzo de la pubertad. Se sabe que es una neurona vecina al núcleo productor de GnRH, que esa neurona contiene receptores para todo tipo de esteroides sexuales. Tiene receptores para estrógenos, progesterona y andrógenos. Y a su vez, la neurona productora de GnRH tiene receptores para el péptido que produce, la quispeptina. Entonces, todo parece indicar que los estrógenos, la progesterona, se comunican con la quispeptina y el mensaje que llevan a través de la quispeptina va a influir sobre la secreción pulsátil de la GnRH. La dopamina también es muy importante. La dopamina es capaz de frenar la producción de GnRH. La noradrenalina la estimula mientras que la serotonina la frena. Y una sustancia que es muy interesante en todo esto es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y va a llevar señales. Es un sensor de cómo está el estado metabólico, la reserva calórica en la periferia. Va a estar sensando dos tipos de señales, la insulina y la leptina. Y dependiendo no solo de la reserva calórica, sino de cómo están los niveles de estrógenos, puede o estimular o frenar los pulsos de GnRH. Ejemplo, es muy claro, es clásico, que antes de la pubertad o cuando estamos ante una desnutrición, cuando hay una anorexia nerviosa, los niveles de leptina están extremadamente bajos. Y eso altera la producción de neuropéptido Y y no solo va a llevar un estímulo orexígeno, sino que va a mantener totalmente frenados los pulsos de GnRH como si fuera un estado prepuberal. Otros péptidos que juegan un papel muy importante en la regulación del ciclo, y se ve cómo van variando en concentración a lo largo del ciclo, que van aumentando progresivamente hasta el momento preovulatorio, son los opioides endógenos. Recordemos que estos se derivan de un péptido común, una prohormona, que es la proopiomelanocortina, que no solo es precursora de los opioides, sino también precursora de la ACTH. Y aunque siempre se le ha dado importancia a la endorfina, recordemos que posiblemente en nosotros la más importante es la dinorfina. La función de los opioides es frenar también la producción de los pulsos de GnRH. Y eso tiene importancia en la fisiopatología, por ejemplo, cuando hay exceso de ejercicio, cuando hay estrés. Entonces, una de las condiciones es que nosotros no estamos diseñados para reproducirnos en condiciones de estrés y tanto la CRH como las endorfinas juegan papel en eso. Miremos ya la conexión con la hipófisis anterior. Ahí tienen ustedes los diferentes tipos de hormonas, desde células especializadas que vamos a encontrar allí. Y entre todas, las que más nos interesan son los gonadotropos. Corresponde apenas entre el 5 y el 17% de toda la población celular que allí está presente. Y toda la secreción, la síntesis de hormonas en la hipófisis es regulada en 3 puntos básicos. Primero que todo,
la cantidad de hormonas liberadoras que ingresan desde el hipotálamo. En segundo lugar, el efecto que hay sobre la producción en el órgano blanco y las sustancias producidas en el órgano blanco, el efecto que van a tener sobre retroalimentación. Y en tercer lugar, pero no menos importante, mecanismos de autocontrol que hay dentro de la misma hipófisis a través de factores de crecimiento y citoquinas, que hace que haya comunicación entre los diferentes grupos de células. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un exceso de prolactina, una hiperplasia de los lactotropos, eso va a mandar mensajes hacia los gonadotropos y puede interferir en su acción. El sistema de retroalimentación en el eje reproductivo es clásico y básicamente nos ayuda a controlar todo el ciclo ovárico. Nos habla que cuando yo estoy ante concentraciones bajas de estrógenos, eso nos estimula la síntesis de FSH. Cuando yo elevo la concentración de estrógenos, se frena la producción de FSH y se estimula la LH. Mientras que la progesterona, cuando se eleva, frena las dos gonadotropinas. Eso en gran parte contribuye a la regulación del ciclo ovárico. Pero hoy sabemos que ese efecto, pues en parte es sobre la hipófisis, pero en gran parte también sobre el hipotálamo, haciendo una escala en esas neuronas de quispeptina que hemos mencionado. Recordemos que las gonadotropinas están formadas por dos cadenas. Una cadena alfa, que es común a la FSH, a la LH, a la TSH y a la gonadotropina coriónica, y una cadena beta que les da exclusividad. Y que es importante porque la síntesis y la disponibilidad de cadenas beta es la que actúa como factor limitante en la expresión de esas gonadotropinas, especialmente en el caso de la FSH. Ahí está esquematizado cómo es la secreción de esas gonadotropinas, pero resumiéndolo, son hormonas que van a actuar en receptores en la membrana. Activan diferentes mensajeros, especialmente GTP, proteínas G. Y un dato muy importante es que la cantidad de receptores en la membrana puede ser regulada hacia arriba o hacia abajo. Podemos expresar más receptores en diferentes condiciones, como por ejemplo cuando hay lactancia, cuando hay una cantidad de pulsos adecuados de GnRH o cuando estamos ante la presencia de esteroides sexuales. Pero podemos regularlos también hacia abajo. Cuando yo tengo un estímulo constante, permanente de la GnRH, los receptores se van a regular hacia abajo. Y eso es lo que se aprovecha desde el punto de vista farmacológico con los antagonistas, los agonistas de GnRH. Muy importante en la regulación de todo esto, las inhibinas y las activinas. También son polipéptidos formados por dos cadenas y la combinación de esas cadenas nos van a dar los diferentes tipos de inhibinas y activinas. Ayudan en todo ese sistema de retroalimentación. La inhibina básicamente va a frenar la producción de cadenas beta de la FSH. La activina hace lo contrario, estimula la producción de FSH. Y la folistatina lo que hace es unirse a la inhibina y ayuda al freno de esto. La inhibina B básicamente frena la producción de cadenas beta de la FSH. Su producción podría estimular algo la LH. Y hay una cosa a lo largo del ciclo, es que en la primera fase se produce inhibina B y en la segunda fase se produce inhibina A. La activina, como les mostraba, está formada por el mismo tipo de cadenas y no solo actúa sobre la FSH, sino que también puede inhibir otras hormonas como la prolactina, la ACTH y la hormona de crecimiento. Muy importante, que induce la formación de receptores para GnRH. El eje tiroideo
no se diferencia mucho de esto. Básicamente tiene el mismo tipo de funcionamiento y lo más importante es que existe una relación, un control entre los dos ejes. Muy importante, siempre hay que recalcar esto, que cada vez que se produce TRH, no solo se produce TSH, sino también se libera prolactina. Las hormonas tiroideas tienen retroalimentación sobre la producción de TSH. Pero miren ustedes que el estradiol, el eje reproductivo, incrementa la producción de TSH. Eso es muy importante en el embarazo. Y a su vez, la prolactina va a incrementar la producción de dopamina como un mecanismo de retroalimentación para tratar de disminuir la producción. Y la dopamina ya vimos cómo frena la GnRH. La otra sustancia o el otro núcleo que frena la producción de TRH es la somatostatina. Ahora metámonos un poquitín en lo que es el ovario como tal para finalizar. En aras del tiempo, recordemos que los folículos empiezan su desarrollo en la quinta, sexta semana de vida intrauterina. Inicialmente por un proceso de mitosis logran su máximo hacia la semana 20 de gestación, oscila entre 6 y 7 millones, y de ahí en adelante empieza un proceso de meiosis que los va minando en cantidad, de manera que al nacimiento máximo hay 1 millón, y poco a poco van disminuyendo para alcanzar el comienzo de la vida reproductiva con unos 400.000 que van gastándose ciclo por ciclo hasta el momento de la menopausia. Siempre va a haber una cohorte, un pool de folículos que van a hacer su transición inicial de un folículo primordial a primario, a secundario, a antral. Y allí van a estar dispuestos, más o menos entre 85 y 120 días dura ese paseo. Y van a estar allí dispuestos para seguir dos caminos. O aparece la FSH y permite un crecimiento para llevarlo a la madurez, o sencillamente no llegó la FSH y van hacia la atresia. El folículo primordial está formado por un ovocito único detenido en la primera fase de la división meiótica, rodeado por una capa única de células de la granulosa, separado por una membrana basal del resto del estroma ovárico. El cambio hacia un folículo primario es que las células de la granulosa adquieren una apariencia cuboidal, pues se vuelven un poco más grandes. Ese cambio es totalmente independiente de las gonadotropinas y todo este proceso inicial es regulado por la expresión de hormona antimuleriana. Básicamente es la hormona que trata de inhibir el crecimiento estimulado por la FSH. Entonces es una lucha. La hormona antimuleriana trata de hacer crecer los folículos pequeños y evitar que la FSH lo rescate para llevarlo a un crecimiento mayor. El folículo preantral, también llamado secundario, básicamente hay una proliferación, una mitosis muy grande de células de la granulosa. Ya se reconoce una zona pelúcida claramente, que lo diferencia de la célula de la granulosa, y empieza a incorporarse una zona del estroma que se va a conocer como la zona de la teca. Y aquí en este momento es donde tiene que aparecer la FSH para rescatar ese grupo de folículos de la atresia. ¿Qué papel va a jugar la célula de la teca? Esa va a tener todo el armamentario de las enzimas de la esteroidogénesis, que es capaz de coger el colesterol y llevar hacia la producción de andrógenos, especialmente la androstenediona. Entonces ahí tenemos que va a actuar la LH a través de diferentes segundos mensajeros, fosforilación de proteínas para lograr finalmente la producción de androstenediona.
Cuando aparece la FSH va a tener muchísimas funciones en el folículo, pero la más importante, una de las más importantes, es que va a inducir la síntesis de otra enzima en la célula de la granulosa, que es la síntesis de aromatasa, que va a permitir que esos andrógenos sean convertidos a estrógenos. Si no sucede eso, esos andrógenos van a ser metabolizados hacia compuestos 5-alfa reducidos y se va a activar la vía de la apoptosis y esos folículos van a ir hacia la 13. Entonces, la FSH no solo es importante en la síntesis de estrógenos, sino también crecimiento de las células de la granulosa y una regulación y para la síntesis de sus propios receptores. Y vamos haciendo que como la célula de la granulosa carece de vaso sanguíneo, entonces todo le va pasando gracias al efecto, a las uniones GAP que permite el paso de sustancias desde la célula de la teca, y eso va permitiendo que se empiece a acumular líquido y llevamos hacia un folículo antral, llamado también folículo terciario. Y allí empiezan a jugar papel no solo las hormonas, sino los factores paracrinos, dentro de ellos factores de crecimiento, el IGF-2 y el IGF-1, que son fundamentales para que haya mayor estímulo sobre el receptor del LH y también fundamental para que haya activación de la aromatización en la célula de la granulosa. Entonces vemos cómo la célula de la granulosa no solo está produciendo estradiol, no solo está produciendo factores de crecimiento, sino inhibinas y activinas. Y dentro de ese líquido folicular se empiezan a acumular gonadotropinas, esteroides, mucopolisacáridos y electrolitos. Llega el punto donde se selecciona un solo folículo para que continúe todo el proceso hasta la madurez completa, y esto depende básicamente de una interacción entre estrógenos y FSH. Los estrógenos han aumentado y frenan la producción hipoficiaria de FSH, pero el folículo dominante se caracteriza por tener mayor cantidad de receptores para FSH, mayor vascularización en la teca, que le permite el ingreso de la FSH, y en este momento hay un cambio y la célula de la granulosa ya no solo va a tener receptores de FSH, sino que empieza a expresar receptores para LH. Y llegamos así al folículo preovulatorio o el folículo de De Graaf, como se llama también, donde ya claramente se reconoce el cúmulus oóforos, tiene una gran producción de estradiol. Y la combinación de una pequeña producción de LH, producción de progesterona y gran producción de estradiol, que tiene que ser un mínimo de producción de 50 horas, una concentración de 200 picogramos. Esa combinación estradiol, progesterona con gran aumento de inhibina nos conduce a la aparición de un pico de LH, y todo eso es lo que nos lleva a la ovulación. El ovocito reasume la meiosis, ya tenemos el proceso de luteinización de la granulosa, o sea que en la granulosa se empieza a producir progesterona y se activan una serie de sustancias proteolíticas como la plasmina, la colagenosa, y todo eso hace que se empiece a romper los puentes de unión intercelular y finalmente lleva a que se forme el estigma y aparezca la ovulación. A la izquierda una microfotografía, a la derecha otra en el cual se ve el estigma y el punto por donde va saliendo el óvulo en ese momento. Posteriormente se unen la masa de células de la teca y de la granulosa para formar un solo cuerpo, el cuerpo lúteo, que requiere una gran cantidad de ingreso de colesterol, dependiendo de una buena vascularización, y requiere desde el punto de vista hormonal
una secreción adecuada y tónica de la LH. Finalmente, ese cuerpo está destinado a funcionar más o menos unos 14 días. Porque cuando aumenta demasiado la concentración de progesterona, se frena la producción de gonadotropinas y eso inmediatamente lleva a la involución del cuerpo lúteo, digerido por la aparición de prostaglandinas, aparición de células blancas. Entonces aquí tenemos la gráfica clásica del resumen del ciclo ovárico, donde vamos a tener un pico de FSH, un pico de estradiol, un pico de LH y posteriormente uno de progesterona. Pero hoy tenemos que incluir también la presencia de la inhibina A en la fase final del ciclo, que está representada en negro, y la inhibina B en la fase inicial, que está representada en la línea azul. Y pues no hay duda que este parece un tema complejo, pero que definitivamente todos tenemos derecho a aprender. Este era rápidamente un resumen de lo que yo quería traerles. No sé si tengan algún comentario, alguna pregunta. Estoy tan emocionado que por primera vez en un webinar aplaudo a tan magistral. Gracias, doctor. Gracias por su excelente conferencia, una conferencia muy clara, completa y práctica, y ese recorrido tan maravilloso que usted me hizo desde el inicio, desde los años 1977 y algo antes. Sí. Muchas gracias, doctor. A usted, doctor Farid. Bueno, iniciamos el ciclo de preguntas. Todos en este webinar tienen la capacidad de prender o de activar su micrófono y su cámara para que le hagan una pregunta directamente al profesor Germán Barón. Preguntas concretas, por favor. Adelante. Profesor, yo mientras hacen la función de los opioides, ¿es reguladora de qué? Esa no la capté. Los opioides también ayudan a frenar los pulsos de GnRH, los cambian. Entonces se ha visto que hacia la llegada del momento ovulatorio ayudan a cambiar el pulso de GnRH, posiblemente ayudan a contribuir al pico de la LH. Perfecto. Y cuando están en exceso, están en exceso frenan la producción de GnRH y llevan a menorrea, como es el caso de las deportistas. La retroalimentación del eje, usted nos decía que es todo eje del ser humano y específicamente en la mujer es básico. Sí. Por eso cuando los estrógenos disminuyen, el FSH aumenta. Correcto. Pero cuando los estrógenos aumentan, ¿qué sucede? Cuando los estrógenos aumentan por encima de un umbral, la FSH empieza a caer y permite que la LH vaya empezando a aumentar. Ah, ya. Que esa es la que usted mostró ahora en la última gráfica, que uno puede ver que si la puede mostrar nuevamente, ahí podríamos, donde están todas las hormonas confluyendo en la diapositiva de las hormonas del ciclo ovárico o del ciclo menstrual. Creo que es la anterior, la penúltima. Exacto. Aquí, este es el punto en el cual a medida apenas se empieza a subir en forma el estradiol, sobrepasa ese umbral, empieza a aumentar la producción de progesterona. Por acción de la LH, porque la LH es la que produce la ovulación y la transformación a cuerpo amarillo. ¿Correcto, profesor? Sí, aquí coincide que cuando se sobrepasa cierto nivel de estradiol,
empieza a actuar la LH y empieza a hacer que aumente la producción de progesterona. Y en conjunto, la estradiol más progesterona más inhibina son las que disparan la producción de LH, las que conducen a ese pico. Podríamos, mientras apúrense para los compañeros, prepárense sus preguntas. Podríamos decir que nosotros estamos en una zona tropical, Sí. de un alto sol. Sí. Eso podría explicar la alta reproducción. Pues sí, en parte nos puede explicar muchas cosas, ¿no? Eso hace que el eje pueda estar más activado durante todo el tiempo. Correcto. Creo que aquí en Barranquilla los carnavales se caracterizan por un sol esplendoroso. Ajá. Eusebio, Sí, Farid. hay dos personas que han levantado la mano y que quieren hacer preguntas. Pero yo les dije que no necesitaban levantar la mano, sino prender el micrófono, la cámara y hacen la pregunta. El profesor responde, cuando termine el otro empieza. Dale, Shaden, María José. Doctor Barón, el doctor Andrés Díaz Granado le manda muchos saludos y felicitaciones por su excelente conferencia. Muchas gracias, Andrés. Un saludo. Un abrazo. Shaden. Adelante, Shaden. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Prende la cámara. Sí, señor. Bueno, doctor, yo tenía una pregunta acerca de la parte de las inhibinas y de las activinas, porque la verdad no me quedó muy claro. No sé si sería mucho pedir que lo volviera a repetir, por favor. No, no hay ningún problema. Las inhibinas y la activina las produce la célula de la granulosa y contribuyen en todo el sistema de retroalimentación. Entonces, la inhibina B se produce de manera paralela a como se produce el estradiol. Entonces, a medida que avanza la fase folicular, ayudan a frenar la producción de FSH. Y la activina hace lo contrario, estimula la producción de FSH, entonces va a estar alta al comienzo del ciclo y va disminuyendo progresivamente. Y la inhibina A está bajita y cuando está en la fase lútea se va aumentando y lo que hace es favorecer la producción de LH. Muy bien, doctor. María José. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo? Que prendas la cámara para que quede en la grabación tu participación. Hola. Bueno, mi pregunta es si puede repetir, por favor, la función que tienen las hormonas antimolerianas a nivel de los folículos primordiales y si en el ciclo ovárico tienen otra función. Bueno, la principal función de la hormona antimoleriana es en la vida embrionaria, ¿no? Su función es permitir el desarrollo de los conductos de Müller y evitar el desarrollo de los conductos de Wolff. Pero durante la vida reproductiva se sabe que se están produciendo en relación a la cantidad de folículos que hay, en los folículos pequeños. La hormona antimoleriana permite el desarrollo de todos los folículos pequeños y como que trata de evitar, trata de impedir que sean rescatados por la FSH. Entonces como que trata de impedir que la FSH vaya a actuar sobre ellos. Entonces, por eso, dependiendo de la cantidad de folículos pequeños que hay mayor cantidad de hormona antimoleriana, por eso se utiliza como marcador de la reserva ovárica. Entre más pasa el tiempo y hay menos folículos, los niveles de antimoleriana van disminuyendo. Por eso los marcadores de la función ovárica es importante en infertilidad. ¿Cierto? Que ahora lo están utilizando. Correcto.
Correcto. Entre menos folículos hay, más bajito es el nivel de antimoleriano. Y al contrario, en casos como cuando se aumenta el número de folículos pequeños, como es el caso del ovario poliquístico, que hay muchos folículos que están creciendo, están tratando de ser reclutados, pero sin que lleguen a una madurez, como es el caso típico del ovario poliquístico, los niveles de hormona antimoleriana clásicamente son muy elevados. Profesor, me asalta una pregunta de patofisiología que está muy frecuente, que es la menopausia precoz. Hombre, nosotros sabemos que nuestras mujeres, 45 años en adelante, empieza el declive, y usted nos lo mostró muy específicamente cómo desde la etapa embrionaria hay una cantidad, cuando nace hay otra, cuando se desarrolla en términos hormonales las mujeres hay otra cantidad. ¿Por qué se produce en términos generales esa menopausia tan precoz en mujeres jóvenes, vitales, sin enfermedades profundas ni nada por el estilo? Puede ser por varias razones. Una, porque venga con un número de folículos depletados desde el comienzo, cuando hay alteraciones cromosómicas, por ejemplo. Y la otra, que definitivamente es muy frecuente y que uno muchas veces no la estudia, es cuando se van destruyendo muchos folículos, por ejemplo, cuando hay enfermedades autoinmunes. Es muy claro que enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea, se asocian con insuficiencia ovárica primaria. Entonces eso se ve con eso, y una de las más frecuentes, que es tal vez la que vemos o relacionamos en la clínica, es la presencia de anticuerpos antitiroideos. Muchas gracias. Mario, la palabra la tiene. Doctor, desde Tumaco, Doctor el Barón, doctor Carlos Caicedo le revisión. manda felicitaciones. Gracias. Sí, doctor Mario. Mario Villanueva, la Excelente palabra. revisión. Queda el compromiso de volver a ver la conferencia porque queda grabada, así que buscaremos la manera de explotarla más. Tengo una pregunta. Sí, señor. Con relación a por dónde dentro de toda esta trama De pronto el movimiento del celular, Mario, se te hace que se te pierda la señal. ¿Por qué no te detiene el automóvil y haces la pregunta? Y así te evita un problema con un tránsito. Claro que sí. No, la pregunta es sencilla. En los ovarios poliquísticos, en todo ese trastorno endocrino que lo rodea, ¿dónde empieza el problema? ¿Dónde está la base del problema? Excelente pregunta, muy difícil de responder. Son muchas las teorías que hay. Yo pienso, es concepto personal, que el problema del ovario poliquístico surge dentro de un mal funcionamiento de ese microambiente ovárico. Cuando hay cualquier cosa que altere ese mecanismo de las dos células, dos gonadotropinas, que altere bien sea un exceso de producción de andrógenos, por ejemplo, si hay un exceso constante de estímulo de LH, o cuando hay algo que altere ese proceso de aromatización, eso ya cambia todo la producción hormonal y eso convierte en un círculo vicioso, que es lo que lleva al síndrome ovario poliquístico. La resistencia a la insulina, por ejemplo, frena la aromatización. La obesidad frena la aromatización. Todo eso altera la globulina transportadora y hace que la cantidad de LH sea constante. Entonces es un círculo vicioso que puede ingresar por muchos lados, pero lo que hace es alterar ese el funcionamiento del microambiente ovárico. Perfecto, muchas gracias. Bueno, doctor, si no hay el auditorio, si no tiene otra pregunta o otra duda,
Pues yo sé y sabemos todos que el doctor es una persona demasiado ocupada, que nos ha brindado una excelente conferencia, y para los médicos en formación se dieron cuenta cómo esto es tan importante, conocer la endocrinología ginecológica para aclarar dudas sobre las diferentes y múltiples patologías que existen en ella. No hay más preguntas, doctor. A nombre de la Asociación de Ginecología y Obstetricia del Atlántico, ASOGA, y a nombre de todos los docentes de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, le damos una inmensa felicitación por su excelente conferencia y por el compromiso que ha tenido y la amabilidad de brindarnos este tema tan importante. Muchas gracias, doctor.